¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad universitaria, a la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno agradece su presencia en este webinar, titulado La democracia como factor de desarrollo en el marco del Día Internacional de la Democracia. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Cristian Sánchez Jáuregui. Él es encargado del despacho del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los participantes, a nuestro rector, amigo de este centro universitario, maestro Luis Gustavo, y a todos los que están detrás de la pantalla, ¿no? que están haciendo posible que este webinar pueda llevarse a cabo. Bueno, es el Día Internacional de la Democracia. Me parece que sobre todo todos los que luchamos y todos los que buscamos ser posibles, ¿no? En la democratización de este país desde hace ya bastantes años, ya décadas, los gobiernos, las universidades públicas principalmente, pues no podemos dejar pasar este día que me parece muy especial, ¿no? Las universidades públicas principalmente han fortalecido a través del debate público, contraste de ideas, generación de conocimiento, pensamiento crítico, el impulso de la ciencia, de la cultura, ¿no? Pues han sido factores fundamentales para llevar a cabo, impulsar la democratización de este país, ¿no? Sin embargo, es algo que tenemos que decir y me parece que es el momento de decirlo, que no obstante la aportación que la Universidad de Guadalajara ha realizado y ha significado para la democratización de este país, bueno, me parece que en los últimos días acciones, mensajes, han puesto en riesgo lo que viene siendo la vulneración constante de la autonomía universitaria. Me parece que es un momento que tenemos que decirlo, y por ello, particularmente en este día, ¿no? De la democracia, es apremiante hablar que todos aquellos que buscamos construirla día a día, como lo puede ser la propia Universidad de Guadalajara, ¿no? La universidad segunda más grande de México y la más alta en cuestiones de indicadores nacionales, ¿no? Como la universidad pública estatal más importante de México. Bueno, es importante en este momento velar por su autonomía, defenderla es defender la conciencia, la solidaridad y la dignidad y el análisis profundo, cuestiones fundamentales que construyen una democracia deliberativa y participativa. Y bueno, en este contexto que no podemos dejar de pasar este día tan importante, como lo dije, y más una universidad pública como la nuestra, platicando con nuestro señor rector, era fundamental buscar tener un panel de invitados especiales, muy especiales, ¿no? Para nosotros son unas personas muy importantes porque no solo tienen una trayectoria intachable en la función pública, sino que además son académicos, todos doctores, doctoras. Entonces, sí es muy importante este panel. Me decía una colega, este panel no lo tiene ni Obama, ¿no? En manera de risa, pero bueno, me parece que es un panel muy bonito, muy equilibrado, muy importante, y hoy esperamos hablar con los expertos en el tema, ¿no? Y para ello, pues los hemos invitado a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro Gustavo y regresamos con ustedes. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, primeramente quiero saludar a la audiencia que nos sigue por las redes sociales o a la audiencia que nos va a seguir posteriormente por las redes sociales del CUSEA y por los medios públicos por los que se está transmitiendo este interesante panel, este interesante webinar, porque nos parece fundamental que nuestra comunidad, la comunidad universitaria en principio, pero la sociedad en general, no pueda dejar inadvertido un día tan importante para México, para nuestra sociedad, como es el día en el que se conmemora la democracia de nuestras sociedades modernas. Por eso yo quiero primeramente felicitar esta posibilidad de haber organizado de una manera muy pronta, en corto tiempo, al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, a su responsable, a su titular, al doctor Cristian, por haber reunido ya, como lo dijiste, pues este grupo
¿no? De lideresas y de líderes de parte de la academia, de la sociedad civil, de la función pública y la representación legislativa en este caso, para poder tener un buen foro, un buen espacio de reflexión sobre la democracia como factor del desarrollo en el marco de este Día Internacional de la Democracia. Simplemente para quienes no lo saben, fue el día 8 de noviembre de 2007 que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió dedicar especialmente este día para observar y conmemorar y tener presente este gran beneficio de la humanidad que es la democracia. De manera muy particular, de veras, Anel Vázquez Anderson, gracias por estar con nosotros esta tarde, porque el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, sin duda, es un actor fundamental para la democracia moderna. También al doctor Maximiliano García Guzmán, quien nos acompaña en esta mañana, quien es académico del Centro de Estudios de Administración Pública de la UNAM, una universidad hermana, por cierto, con la que hemos hecho una colaboración histórica en muchos frentes. Gracias por acompañarnos hoy. Es tu universidad, la Universidad de Guadalajara. A mi amigo Moisés Pérez Vega, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, entendiendo que estos institutos estatales se ligan al Instituto Nacional y que son, sin lugar a dudas, el mejor frente de defensa y de garantía de la democracia de nuestro país. Y a mi querida amiga Mara Robles Villaseñor, diputada Mara Robles, una universitaria que no solamente legisla por y para la democracia, sino que toda su vida ha sido una gran luchadora social, una activista, además una mujer intensa en todo lo que se propone y siempre con esa inteligencia que le caracteriza. Yo quiero señalar, para no dejar más bien a las y los expertos, pero también como interesado del fenómeno del desarrollo del Estado moderno, de sus instituciones, yo sí quiero mencionar que es precisamente en este momento, como ya lo decía Cristian, en el que la democracia cobra una gran vigencia en nuestra sociedad y que hemos visto cómo en diferentes países ha habido retrocesos trágicos a los avances democráticos que ha logrado la humanidad. Por eso no solamente es importante hacer énfasis en los valores de la democracia, en las conquistas que hemos tenido como sociedad, las libertades públicas que nos ha dado la democracia, sino sobre todo encender los focos rojos y más bien decir cuáles podrían ser las consecuencias o cuáles están siendo las consecuencias de la pérdida de los valores democráticos, de la pérdida de instituciones al servicio de la democracia. Por ello es que hoy escuchar a especialistas con quienes he compartido sus reflexiones sobre esta convicción de que la democracia es mucho más allá de una elección, es mucho más allá de la renovación de los poderes públicos al servicio del Estado y el Estado al servicio de la sociedad. La democracia es involucrar a todos los actores y a todos los agentes. Cuando hay un peligro, un riesgo de pérdida de un derecho, un beneficio democrático, caray, es la sociedad misma la que se debe de manifestar y por eso tiene mucho que ver con involucrar, es crear ciudadanía, crear corresponsabilidad. Hemos visto cómo de repente el poder público quiere hacer un embate en contra de una institución. La mejor defensa que puede haber no es por la institución que es afectada, es precisamente por la ciudadanía, las mujeres, los hombres, la sociedad en su conjunto, ¿no? Reforzando estos valores y sí poniendo en semáforo rojo los riesgos que esto tiene. Por eso es que estoy convencido como rector de CUSEA, pero sobre todo como universitario, que fomentar la cultura democrática hoy ya no es una alternativa. Tenemos que salir, tenemos que levantar la voz, nuestras instituciones,
para poder establecer claramente los límites en el abuso del poder público y que el poder público sea precisamente como fue diseñado en los propósitos de un Estado moderno, de un Estado, el Estado como se conoce, al servicio de la sociedad. La democracia hoy ya no es una alternativa. La democracia tiene que ser la causa que nos lleve a luchar a cada una de las instituciones, independientemente si somos la academia, si somos la sociedad civil, si estamos en un frente de un organismo autónomo. Por eso es que a mí me parece fundamental el día de hoy escuchar a este grupo de mujeres y hombres. Yo felicito nuevamente, qué bueno que no dejamos pasar inadvertida esta fecha tan importante para recordarle al ciudadano, para recordarle a las y los universitarios que la Universidad de Guadalajara ha sido una institución que se ha caracterizado no solamente por la formación en la democracia, sino por la práctica de la democracia y la defensa y la lucha en la democracia. Así que enhorabuena, felicidades, vamos a estar muy atentos a este espacio de reflexión. Y bueno, Cristian, nuevamente, muchísimas gracias, enhorabuena, muy buenas tardes. Gracias, señor rector, buenas tardes. No nos despedimos todavía, esto apenas va comenzando, nos vemos un poquito más tarde. Pero bueno, por lo pronto me va a tocar moderar este panel, muy sencillo, les voy a platicar cuál es la dinámica. Cada uno de ustedes tendrá hasta 10 minutos para poder exponer sus principales ideas. El siguiente orden, el orden será el siguiente. Iniciamos con el doctor Maximiliano, seguido después de la doctora Alejandra Vázquez Anderson. En un tercer momento será el doctor Moisés Pérez y finalmente, y no por ello menos importante, será nuestra amiga la diputada Mara Robles. Entonces, sin más preámbulo y para respetar los tiempos pactados, le damos el uso de la voz a nuestro amigo el doctor Maximiliano, no sin antes comentar brevemente una muy, pero breve y muy sintetizada semblanza. Maximiliano es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la UNAM. Es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Sociales de la misma y es docente de programas de posgrado también del Instituto Nacional de Administración Pública del INAH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene un sinnúmero de publicaciones, de libros, de artículos en revistas científicas. Es una persona muy reconocida a nivel internacional y nacional en temas de administración pública, en temas de transparencia particularmente. Y bueno, actualmente es responsable institucional de proyectos de investigación como transparencia, gobernanza en gobiernos locales en México y teorías actuales y enfoques alternativos de políticas públicas en México, ambos financiados desde la máxima casa de estudios de este país, la UNAM. Entonces, adelante, Maximiliano, hasta 10 minutos, por favor. Okay, sí, muchas gracias, doctor Cristian. Bueno, pues en primer lugar, saludarlos con mucho gusto al maestro Luis Gustavo Padilla, al doctor Cristian Sánchez. Muchas gracias por la invitación a este importante foro. Como decía el maestro Luis Gustavo, pues la UDG y la UNAM son instituciones que han tenido vínculos muy importantes, no solamente en lo académico, sino también, me atreveré a decir, como factores de transformación social. Me parece que justamente este foro no es la excepción en ese sentido y celebro que la UDG haya organizado a través de CUSEA y del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno este foro tan importante. Y también pues me siento muy honrado de participar en esta mesa integrada por, como decía muy bien el maestro Gustavo, integrada por expertos en la materia que no solamente la conocen en términos académicos, sino que a partir de sus trayectorias pues han incidido incluso en la práctica de la democracia en sus diferentes ámbitos, tanto en lo electoral, en lo político, en lo democrático, y me parece que eso es muy importante mencionarlo porque seguramente lo que nos comenten será de mucho interés. Y pues bueno, para entrar en materia y también para aprovechar los minutos que tengo para plantear algunas ideas, pues me gustaría comentar en primer lugar, digamos, en la relevancia del foro en el marco del Día Internacional de la Democracia. Como bien se comentaba al inicio, pues las Naciones Unidas instauran este día para celebrar justamente esta idea o este valor que se ha construido de manera contemporánea, que es la democracia, ¿no? Esta forma de gobierno que le permite a los ciudadanos incidir en la toma de decisiones públicas, pues es, yo creo que
el paradigma político más acabado que hemos construido en la época contemporánea, y eso sin duda hay que enfatizarlo cada cierto tiempo, precisamente para que no se nos olvide el valor de la democracia, que va mucho más allá de temas electorales, y me parece que ese justamente es el sentido de este foro. Esta idea de la democracia como una forma de organizar el poder, como una especie de régimen político, pues desde luego implica un conjunto de actividades que hacen que la democracia no sea un objetivo en sí mismo, sino un proceso. Las propias Naciones Unidas lo definen en ese sentido, y me parece que lo hace con toda razón, ¿no? La democracia es una tarea en muchos sentidos acabada, lo cual no quiere decir que que tengamos que deprimir por eso, al contrario, siempre hay que estar luchando porque la democracia sea una realidad verificable. Y es muy importante también plantear esta idea en dos sentidos. No solamente hay que conmemorar lo que se ha avanzado en términos democráticos, no solamente hay que destacar aquellas tareas que están pendientes por realizar, la idea de generar un vínculo más horizontal entre la ciudadanía y la autoridad pública, sino también, esto me parece que es importante decirlo, también estar alertas a los posibles retrocesos que ha habido en términos democráticos, ¿no? Esto es una cuestión fundamental que hay que enfatizar. No solamente hay que celebrar lo que hemos ganado, sino también proteger justamente estos triunfos para que no signifiquen retrocesos. Y vemos que esto pues lo podemos argumentar con algunos datos, incluso de carácter internacional. Vemos como en algunos países, principalmente latinoamericanos, de Medio Oriente, de África, pues han resurgido corrientes que en alguna medida cuestionan las bases de la democracia, sobre todo bajo esta idea del populismo y de la restricción de algunas libertades individuales, y me parece que es justo esta idea de proteger los avances democráticos y que no se conviertan en retrocesos, lo que hace que la celebración de este día también sea muy relevante. Y si a eso le sumamos el contexto que vivimos actualmente, que es el tema de la pandemia, pues estamos entonces, me parece que en un doble riesgo, ¿no? Justamente las medidas sanitarias que han adoptado algunos gobiernos a nivel mundial, pues justamente reflejan su intención de limitar algunas libertades individuales que, pues en alguna medida, pues se habían logrado ya no solamente institucionalizar, sino también llevar a la práctica, y me parece que han visto también la oportunidad en esta contingencia de limitarlas en algún sentido. Entonces, todo este conjunto de factores que hacen que la democracia sea un valor relativamente frágil, en el sentido de que hay que cuidar, hay que proteger, hay que fomentar, pues hace que este día tenga particularmente relevancia en un contexto como el actual. Pero además me parece muy afortunada la manera en la que UCEA y el Instituto de Investigación en Política Pública denominó el foro, que es la democracia como factor de desarrollo, que me parece que es una idea que también hay que enfatizar. La democracia, en efecto, es un valor político muy importante, sobre todo expresado en términos electorales, pero no hay que olvidar que la democracia tiene raíces en otros ámbitos, y uno de esos es precisamente el desarrollo, es decir, cómo viven las personas bajo estos regímenes democráticos. Y a mí siempre me ha parecido muy curioso, salvo la opinión de los colegas especialistas, que en nuestra norma fundamental, en nuestra constitución política, el espacio donde se define la democracia es ni más ni menos que el artículo 3, ¿no? Curiosamente uno puede pensar que a lo mejor podría estar definido en el artículo 40, donde se establece la forma de gobierno, y no, la Constitución lo hace en el artículo 3, y me gustaría detenerme un poquito en esta idea de cuál es el sentido que este precepto constitucional sea el que defina a la democracia como lo siguiente. Ahí se señala que la democracia es no solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino también un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, que me parece que es la parte esencial, el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, ¿no? Esta idea del mejoramiento, pues no es otra cosa más que el desarrollo del que estamos hablando, la posibilidad de que las personas vivan en un ambiente mucho más favorable para sus actividades individuales y también colectivas. Y me parece muy importante que el artículo 3 hable de esta relación entre democracia y desarrollo, ¿no? Esta parte no se queda ya solamente en el discurso, no solamente retórica, en términos de cómo la democracia puede favorecer una mejor forma de vida, sino que además lo estamos reconociendo incluso en una norma tan importante como es la Constitución. Entonces estamos hablando ya de un compromiso institucional asumido respecto a que debe haber un vínculo muy fuerte entre democracia y desarrollo. Pero además, este vínculo, me llama la atención, es de doble vía. Tanto la democracia debe generar condiciones de desarrollo, como el desarrollo en sí mismo debe fortalecer las prácticas democráticas. Y me parece que muchos de los índices internacionales en esta materia
refuerzan este vínculo. Si vemos los índices de desarrollo humano o aquellos que evalúan las fortalezas de los países en términos económicos y sociales, son en alguna medida o reflejan que los países democráticos son los que ostentan justamente mejores condiciones de desarrollo y viceversa. Aquellos donde la población vive de una manera diferente, sin tantas restricciones, son también aquellos que pueden favorecer procesos democráticos cada vez más intensos. Entonces, esta asignatura pendiente del tema de democracia y de desarrollo es muy importante que la sigamos enfatizando. A mí me parece que podríamos posicionar al menos en 3 grandes rubros la relación que hay entre esos dos componentes. Yo diría que hay una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión social. Y precisamente para no hablar en el aire de manera abstracta o en términos, digamos, solamente discursivos, me gustaría también aludir a algunos datos estadísticos que nos reflejan qué tanto está construida de manera sólida esta relación de democracia y desarrollo en nuestro país. Por un lado, en la parte electoral, pues evidentemente hemos avanzado mucho en estos 30, 40 años donde la democracia en las elecciones ha germinado cada vez con mayor fuerza. Los fenómenos de alternancia son un ejemplo de que la práctica democrática va avanzando día con día en nuestro país. Sin embargo, estas cuestiones electorales también tienen ahí algunos elementos que todavía hay que fortalecer. Por ejemplo, el índice de desarrollo democrático que publica el INE ha reflejado que en los últimos 2 años, al menos, las prácticas democráticas en el país se han visto en alguna medida mermadas. Quizá tenga que ver, en efecto, con el tema de la pandemia, pero es muy importante ver cómo, si bien la parte electoral es quizá la punta de lanza de la democracia mexicana, siguen habiendo muchos temas pendientes, como puede ser el problema de los derechos civiles, el problema de la calidad institucional, el problema de la violencia, el problema de la inseguridad, que va afectando justamente la forma en la que la ciudadanía adopta una vida y una cultura democrática. E incluso a nivel internacional, el país también ha retrocedido algunos lugares en los índices de democracia. Hay uno en particular que mide justamente la consolidación de las democracias a nivel internacional, que en este caso sitúa a nuestro país como una democracia imperfecta y refleja básicamente la misma estimación. En términos electorales hemos avanzado mucho, pero seguimos quedando a deber, por así decirlo, en temas de democracia social, de democracia económica y sobre todo de cultura política, que es un elemento fundamental. Esto, digamos, nos refleja, como decía, la visión o la dimensión política. Pero ¿qué pasa con la dimensión económica? Que también, afortunadamente, se ha planteado mucho por parte de los especialistas. ¿Qué tanto la economía tiene impacto a partir de la democracia? Y aquí también me parece que podemos rescatar un índice casi sacado del horno, apenas hace algunos días se publicó, que es el índice de competitividad internacional, que precisamente nos deja ver qué tan fortalecida es el mercado de un país y lo vincula justamente con temas de carácter democrático. Y aquí también, en el caso de México, desafortunadamente vemos un ligero retroceso respecto a cómo el país se ha colocado en términos de competitividad. Y es muy curioso ver que las áreas, digamos, donde registramos mayores déficits en estos índices de competitividad se relacionan precisamente con los modos de vida de la población. Estamos hablando, por ejemplo, con temas de salud, con temas de energía y con temas de conectividad, donde el país sale mal evaluado en términos justamente de competitividad. Es decir, la población gasta mucho por cuenta propia en temas de salud, la población sigue recibiendo energías contaminantes en lugar de energías limpias, y la población en gran medida sigue desconectada, es decir, la infraestructura tecnológica todavía no ha crecido en la manera en la que sería deseable y además tampoco tiene acceso, por ejemplo, a los servicios del sistema financiero, sobre todo aquellos que se realizan de manera electrónica. Entonces, aquí vemos de nueva cuenta cómo esta idea de incluir o de excluir tiene efectos directos en la dinámica económica de un país. Y si eso lo llevamos al terreno social, ya para cerrar mi participación, vemos también que hay implicaciones directas, ¿no? Quizá la mejor forma entre comillas, déjenme plantearlo así, la mejor forma de medir qué tanto le funciona la democracia a un ciudadano es ver pues, cuánto dinero trae en el bolsillo. ¿Y qué nos reflejan los indicadores en esta materia? Pues desafortunadamente, por ejemplo, tanto el Coneval como el INEGI nos comentan lo siguiente y con este dato concluyo. En un ingreso medido trimestralmente, los hombres ganan en promedio 22,600 pesos, mientras que las mujeres, que es un sector tradicionalmente excluido, solamente alcanzan un ingreso
de 14,800 pesos, que es muy similar al de las personas con discapacidad, a las personas indígenas con 14,700 pesos, y los sectores que se quedan todavía más atrás es, por ejemplo, las personas con discapacidad que trimestralmente logran generar un recurso de apenas 9,000 pesos. Entonces vemos cómo esta visión, digamos, económica, política, social de la democracia todavía no alcanza a conectarse muy bien con la categoría de desarrollo, y estos datos de los ingresos que tiene cada persona pues nos lo reflejan ya de manera microscópica. Entonces, con estos datos yo cierro mi participación, vuelvo a agradecer la invitación y celebro de nueva cuenta que el CUSEA vuelva a poner estos temas sobre la mesa, donde todavía hay mucho que decir en términos de democracia y desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo y reconocido investigador Maximiliano, por tu participación y aportación, ¿no?, en este webinar. Bueno, le pasamos el uso de la voz a la doctora Alejandra Anel Vázquez Anderson. De manera muy rápida, voy a sintetizar su semblanza curricular. Ella tiene estudios de doctorado por la Universidad de Guadalajara en Ciencias Sociales. Tiene estudios de posgrado también en Ciencia Política con especialidad en Teoría Política por la New School, ¿no?, en Nueva York. Ha publicado distintos artículos y libros, ¿no?, particularmente en temas sobre democracia. Ha tenido una trayectoria por la Universidad de Guadalajara como estudiante importante, pero también como directiva. Dentro de algunas funciones fue coordinadora de la licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno, así como coordinadora del instituto, como coordinadora del observatorio académico de este Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno, y ha sido asesora en temas de ciencia política y en temas particularmente de democracia y participación ciudadana en el Congreso del Estado, incluso en el Senado de la República. Y bueno, actualmente preside el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Bienvenida, Anel. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo mesa y con estos super anfitriones, como es el rector Luis Gustavo Padilla Montes y Cristian. Muchísimas gracias. Y compartiendo mesa pues con mi querido Moisés del instituto y mi admiradísima Mara Robles, y bueno, un gusto conocerte, Maximiliano. Bueno, es un tema, digamos, no solo que me apasiona, sino que en este momento tiene, no solo porque es el Día Internacional, sino precisamente por lo que decía Cristian, en este contexto se vuelve fundamental discutir las aportaciones y digamos lo que ha venido a dejarnos la democracia, y sobre eso quiero, digamos, centrar mi participación. Primero decir que, como aclarar algunos conceptos, decir que cuando hablamos de democracia y desarrollo, parecería que pues hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, las libertades políticas, las libertades de expresión, pues son cuestiones que se asocian con la democracia, en tanto que la dotación de circunstancias, digamos, más materiales para la satisfacción de condiciones dignas de vida corresponden más al desarrollo. Y de pronto por eso se vuelve problemática esta relación entre la democracia y desarrollo. La del desarrollo resulta más fácil considerarla como una condición indispensable para la estabilidad de la democracia, ¿no? Eso parece casi de sentido común. Sociedades muy desiguales, pobres, digamos, donde no hay condiciones indispensables de calidad de vida, por supuesto que tienen como consecuencia democracias débiles, ¿no? Con contadas excepciones, como el caso de la India. Pero lo contrario es mucho más difícil de probar. Decir que la democracia digamos, tiene como consecuencia países más desarrollados, ¿no? Entre más democracia tenemos, entonces el país es más desarrollado. Eso todavía cuesta mucho más trabajo de probar. Por ejemplo, el sociólogo Lipset decía que los niveles altos de ingreso, aunque no son una condición necesaria para el inicio de procesos democráticos, sí son
súper necesarios para que la democracia perdure y se consolide, ¿no? Por ejemplo, Przeworski dice que el desarrollo económico ejerce un impacto importante en la sostenibilidad de los sistemas democráticos, ¿no? Es decir, hay muchos académicos, muchos estudios que prueban que son fundamentales ciertos desarrollos, digamos, de crecimiento, de estabilidad económica, de condiciones de vida, para que una democracia resista, perdure, se consolide. Pero yo lo que quiero centrarme es precisamente en el otro lado que les mencionaba, que me parece todavía más difícil de comprobar y problemático, que es el de si la democracia efectivamente ayuda a tener mejores niveles de vida, mejores condiciones de vida, ¿no? Las Naciones Unidas, por ejemplo, mencionan que la eficacia de las instituciones y la solidez de las políticas en democracia son catalizadores del desarrollo. Pero si analizamos muchos casos de América Latina, por ejemplo, que parecían democracias consolidadas, pero con enormes desigualdades y con muchas dificultades económicas, vamos a ver en encuestas y en estudios que amplios sectores de la sociedad pues ponen en tela de juicio si la democracia efectivamente funciona o no. Incluso se les ha preguntado que si prefieren, si menor democracia implica mayor seguridad, estarían dispuestos a sacrificar la democracia, y han contestado que sí. Entonces, quisiera centrarme en esta relación como más problemática y difícil de comprobar entre la democracia y mejores condiciones de vida o desarrollo. Y para eso permítanme, por favor, hacer un recorrido brevísimo, probablemente injusto por superficial, de la historia de la democracia en el mundo, porque parece que es fundamental que la recordemos precisamente ahora, solo para sostener precisamente que la democracia no es una entelequia, no es o peor, una aspiración que por tanto es inalcanzable. Por supuesto que la democracia tiene innumerables bases teóricas y marcos sofisticados conceptuales, pero sobre todo es lo que quiero resaltar hoy, es que es causa y consecuencia del devenir histórico. Y no podríamos entender la relación entre democracia y desarrollo sin recordar de dónde viene y para qué viene al mundo la democracia. Precisamente saben, para darnos cuenta qué pasa cuando no hay democracia, qué pasa cuando sacrificamos la democracia, qué pasa cuando perdemos la democracia. Y pasa sangre, guerras, exterminios, discriminaciones, eso pasa, y para eso tenemos que recordar la historia. Como bien sabemos, la democracia, y me voy rápido, como les digo, viene de la polis griega, que con todo y sus múltiples limitaciones, por ejemplo, que la ciudadanía era solo para hombres libres, la que ahora conocemos como libertad política, es decir, la libertad como pertenencia, el éuteros, precisamente nació ahí. Era tan importante para los griegos esta libertad porque les daba dignidad y humanidad, esta idea del son politikon, que cuando les daban elegir entre dos castigos por algún delito cometido, el ostracismo o la cicuta, invariablemente escogían la última. Déjenme terminar este lapso de la historia resaltando que de la experiencia de la polis griega nace entonces uno de los elementos indispensables de la democracia, la igualdad política. Pasaron años antes de que la idea fuera aplicada en otros contextos, excepto por este breve lapso de la República Romana, hasta después de la sangre, porque eso fue, la sangre derramada en la guerra de la Reforma y la Contrarreforma, entre católicos y protestantes. Aquí aprendimos como humanidad qué significa que tengamos el derecho a disentir, a pensar diferente. ¿Qué pasa que alguien piense diferente como yo? A mí, nada, se respeta. Cuando no respetas ese derecho a disentir, precisamente se dan estas guerras. Y fue tan grave que comunidades enteras se salieron de Inglaterra para establecerse en Estados Unidos, para vivir en libertad y en creencia de conciencia. Y así nació el pluralismo, otro valor indispensable de la democracia. Si no hubiera existido este contexto, la democracia no sería posible. Digamos que estos contextos dieron posibilidad a la democracia. Después, en el siglo XVII, con la Revolución Inglesa, fíjense bien, después de grandes revoluciones y de grandes problemas,
el conflicto, acuérdense, entre estos dos bandos, los que apoyaban la monarquía absoluta y los que apoyaban la conformación de un parlamento fuerte como contrapoder al monarca, nació la división de poderes, esta idea de check and balance, de equilibrios, de pesos y contrapesos, que sin ella no sería posible tampoco la democracia, que curiosamente ahora precisamente estamos, parece historia, pero no solo es historia, sino es una realidad y necesitamos recordarla. En el siglo XVIII, primero con la Revolución Americana y después con la Revolución Francesa, la americana que nos trajo la idea de la igualdad ante la ley, y la Revolución Francesa la idea de la ciudadanía, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre, y ahora diríamos de la mujer. Fíjese bien, tan importante, porque antes, digamos, de la Revolución Francesa, o más bien la Revolución Francesa, lo que contrarresta, contra lo que lucha, es contra el absolutismo. La idea esta de que el rey, ¿no?, es el dueño de la vida, de la libertad y de las personas, que no somos ciudadanos, sino somos súbditos, y que como súbditos dependemos del buen humor en el que amanezca el rey por la mañana, ¿no? Y ahora tenemos, ¿no?, gracias a la Revolución Francesa, derechos, y los derechos no se suplican, los derechos se exigen. Y esas son todas las posibilidades que dieron origen a la democracia. Ahora podemos decir si efectivamente la democracia llevó al desarrollo, a la evolución del mundo, o no lo hizo, ¿no? Es decir, esta idea me parece que precisamente quería retomarla, que hemos perdido, ha perdido la democracia sustancia. Se cree que es un método, se cree que es una discusión, se cree que es algo que por lo tanto vale la pena sacrificar por otros beneficios sociales, cuando en realidad la historia lo que nos ha enseñado precisamente es eso, que cuando no hay democracia, les decía, hay dictaduras, hay totalitarismos, hay guerras, hay exterminios, hay esclavitud, hay discriminación, ¿no? La democracia, por ejemplo, también dio origen a lo que ahora conocemos como los derechos sociales. Y ahora les explico por qué lo digo así. Antes de la existencia de los derechos sociales existían, digamos, la primera generación de derechos, que eran los derechos civiles, que era el derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida, los famosísimos derechos naturales, en los que pues solamente unos cuantos tenían derecho al voto. Acuérdense que eran hombres casados con cierto nivel de ingresos y cierto nivel de estudios. Si solo ellos tenían el derecho al voto, imagínense cuál era su demanda. Su demanda era la que ya conocemos, un estado mínimo en el que solamente se garantice lo que ya por naturaleza tienen, que era la propiedad, la libertad y la vida. Pero cuando se da todo este proceso de universalización del sufragio, ¿no?, y es decir, que ya no solo los ricos hombres votan, primero los obreros, muchos años después con la guerra, digamos, con las sufragistas, el derecho al voto a la mujer y después a la raza negra, bueno, las demandas cambiaron y ya no era protégeme de Estado, protégeme lo que ya por naturaleza tengo, si no tengo nada, entonces más bien garantízame seguridad, educación, salud. Así fue que nacieron los derechos sociales. Entonces, fíjense bien, estoy hablando de una idea, yo creo que la idea más poderosa de nuestra historia, la idea. Doctora Anel, tenemos 2 minutos para concluir. Así es. En fin, entonces, esto lo quería aclarar precisamente en las condiciones en las que nos encontramos y decir que es fácilmente entendible la influencia que tiene el desarrollo de un país para la estabilidad y la democracia, pero se ha olvidado, y no quiero que se olvide, la importancia al revés de la democracia, lo que nos ha costado construir y lo fácil que podemos perderla, y cómo esta también, por supuesto, ayuda, no solo ayuda, sino origina las condiciones indispensables para el desarrollo de la humanidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora, ¿no? Se agradece su participación, ese refresh, ¿no? Nos hace de la historia que pareciera muy lejano, pero que además la estamos viviendo en el siglo XXI, entonces me parece que es un tema muy oportuno en este planteamiento y en esta discusión de este día. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz también al doctor Moisés Pérez Vega. Él es politólogo por esta Universidad de Guadalajara, al igual que Anel, ¿no? Él cuenta con estudios de posgrado en estudios políticos y sociales por la UNAM, y es doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México, por Flaxo. Cuenta con 20 años de experiencia, con un poco más de 20 años de experiencia en temas electorales. Ha ejercido la investigación y la docencia en distintas universidades de este país, en licenciatura y en posgrado, y actualmente ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente, desde el 2017, es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristian, por la presentación, por la anfitrionía, por generar este espacio para platicar, para dialogar de un tema tan amplio, tan abundante, que pues tiene diferentes miradas, diferentes reflexiones. Aquí ya nos han compartido algunas y es un gusto y un placer estar en este espacio. Saludo a mi amiga, colega, a Anel Vázquez, a la diputada Mara Robles, a Maximiliano García. Un gusto conocerte y escucharte, muy interesantes tus planteamientos, y por supuesto al rector del CUSEA, al maestro Gustavo Padilla. Muchas gracias también por la invitación para platicar y discutir de este tema. Pues primero que nada, hablar del Día Internacional de la Democracia. Bueno, qué importante que esté en la agenda. Hay festejos de todo tipo en nuestro calendario, y por supuesto que tenemos que tener un espacio importante para conmemorar, para celebrar y sobre todo para pues llevarla a la práctica, esta forma de gobierno que nos da libertad, nos da igualdad, varias virtudes que no nos da ningún otro régimen de gobierno. Y yo diría, aunque se escuche como al lugar común, pues la democracia la tenemos que hacer todos los días. Qué bien que esté en el calendario de la ONU el Día Internacional de la Democracia y que la podamos reflexionar, pero lo más importante es que la podamos ejercer con plenitud, con conciencia, día a día en nuestras actividades como profesionistas, como padres, madres de familia, como estudiantes, como universitarios, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones, algunas ya mis colegas las abordaron, solamente para abonarle a la discusión. La idea el vínculo de democracia y desarrollo también es una discusión que ha estado en la ciencia política en los últimos 50 años, de qué condiciones tiene que haber para que se genere desarrollo, o la pregunta, si condiciones democráticas impulsan o generan mayores capacidades o perspectivas de desarrollo. Yo lo que diría en primera instancia es redefinir o tener una mirada amplia del concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo no solamente es un bienestar material, por supuesto que lo incluye, pero no se limita solamente al bienestar material. El desarrollo es el bienestar social, el bienestar cultural, el bienestar colectivo, y eso implica, por supuesto, tener una perspectiva mucho más amplia de lo que la democracia puede generar y puede dar, que no puede hacer un sistema autoritario, un sistema autocrático. Entonces yo creo que primero tener esta idea que se vincula o que están interrelacionados entre democracia y desarrollo. En primera instancia será una primera idea que quisiera poner aquí en la mesa, es que el desarrollo no es solamente desarrollo material o bienestar material, es un desarrollo integral, un desarrollo social, un desarrollo cultural, un desarrollo en derechos, en libertades, y en ese sentido la democracia es la que lo posibilita. No hay ningún otro régimen que lo pueda hacer hasta ahora, en términos de estas posibilidades de crecimiento y desarrollo en términos amplios. Y ahí pasaría otra idea. Yo concibo, a partir de que la democracia es un régimen de la libertad, de la igualdad, del bienestar colectivo,
es que no podemos, creo yo, limitar o condicionar a la democracia a ciertos resultados. ¿Qué quiero decir? La democracia, creo yo, la tenemos que defender como un fin en sí mismo, no como un medio para lograr otras cosas, que por supuesto tenemos que exigirle que dé mejores resultados, que genere, por supuesto, bienestar material, generar condiciones de vida mejores para los ciudadanos, pero yo considero que tenemos que verla como un fin en sí mismo porque es la que nos da dignidad como personas, nos da ese derecho y ese lugar en la vida colectiva que no nos da ningún otro régimen de gobierno. Entonces, yo considero que la democracia, si bien es esa posibilidad de ponernos de acuerdo, de discutir en libertad, con tolerancia, con posibilidad de disentir, no podemos, creo yo, limitarla, aunque, como ya comentaron mis compañeros, la democracia en el mundo no pasa por sus mejores momentos. Hay muchas amenazas, muchos riesgos que hoy tenemos frente a la democracia. ¿Cuáles son esas amenazas? La apatía, la desconfianza, la simulación. Tenemos muchos problemas que tenemos que hacernos cargos de ello y que como autoridades, como instancias públicas que tenemos atribuciones para fomentar, realizar elecciones, derechos y demás, tenemos que hacernos cargo de esta situación que atraviesa la democracia en el mundo y en América Latina, donde también ha habido regresiones, retrocesos importantes. Lo dice, no quiero detenerme en datos concretos, pero hay cierto retroceso, sobre todo en América Latina, en cuestiones de libertades y desempeño y de confianza hacia la democracia. Lo ha dicho Latinobarómetro, desde los últimos 20, 25 años ha habido un retroceso en términos de confianza o de satisfacción con la democracia y de concebirla como la mejor forma para vivir en sociedad. Y eso sí es un problema y es un riesgo muy importante del que creo que tenemos que hacernos cargo. Y como tercer punto, yo quisiera también un poquito histórico plantear la idea de que en México tenemos 30 o 40 años o un poco más, un poco menos, construyendo nuestra democracia. Ha generado o ha sido gracias a la lucha de muchas personas, de muchos colectivos de sociedad civil, de partidos políticos, de universidades, de grupos comprometidos con la democracia, y hemos generado un modelo de democracia que ha afianzado sobre todo la validez y la limpieza del voto. Y eso, por supuesto, no es cosa menor. Nos ha costado mucho tiempo, trabajo, también dinero y esfuerzo. Hay que valorarlo y hay que fortalecerlo. Pero no se acaba esta historia aquí. Y yo creo que lo que tenemos que discutir, se ha venido discutiendo en los últimos tiempos, pero creo que lo tenemos que hacer ahora, es qué modelo de democracia queremos en México. Y yo creo que, y lo digo como funcionario electoral y también como académico, como ciudadano, se ha afianzado el modelo electoral, pero tenemos que generar un modelo de democracia mucho más sustantiva, mucho más participativa, y eso implica generar instituciones y reglas claras para fomentar la participación. Creo que tenemos mucho que hacer ahí. No ha habido un modelo, una política pública, un diseño amplio desde nivel federal y a nivel local, aunque a nivel local ha habido avances y creo yo más tempranos y más amplios que a nivel federal en varios ámbitos, pero sobre todo en los modelos de participación ciudadana o en los sistemas anticorrupción también, por ejemplo, que tenemos aquí a ANEL encabezando este esfuerzo. Pero creo que tenemos que discutir ampliamente hacia dónde queremos llevar nuestra democracia. Y nuestra democracia, por supuesto, ahora en México y en el Estado, para nada es satisfactoria. Tiene muchos pendientes, tiene muchos déficits. Lo que yo creo es que tenemos que discutir ampliamente hacia dónde queremos ir y generar las discusiones, las propuestas, las iniciativas desde la sociedad civil, desde el Congreso, desde los partidos, desde las instancias electorales, por supuesto, desde las universidades, para abonar a la construcción de una democracia más fuerte, más sólida, y donde creo que ha hecho falta mayor o poner más énfasis en una democracia participativa. Creo que hemos ido avanzando. Lo digo en esta vertiente también del Instituto Electoral, que hemos avanzado en la materia electoral,
pero vemos problemas, mecanismos que no son quizás los más adecuados o los mejor diseñados para fomentar la participación ciudadana. Y eso creo que tenemos que perfeccionarlo y defenderlo. Y como un cierre, creo que tenemos que hacer un gran frente, una gran unión para decir no a los retrocesos democráticos. Llámese en reformas que tienen la finalidad de centralizar, de menoscabar los derechos políticos electorales, llámese las reformas en materia electoral, de los institutos electorales o del mismo INE. Creo que tenemos que ser muy claros de que no, lo que hemos avanzado no podemos ir para atrás, a todos nos ha costado y tenemos que defenderlo. Y también instancias como el sistema anticorrupción o los institutos de transparencia que cumplen una función muy importante y tenemos que decir no a esos retrocesos y defender estos avances que se han logrado y también, por supuesto, exigirles, ¿no? Elevar el nivel de exigencia a los actores políticos en todos los niveles, en todas las instancias, y en la medida que haya más exigencia, y también creo que es una de las asignaturas pendientes, compañeros, compañeras, creo que elevar y fomentar mucho la cultura cívica, que no nos engañe ningún personaje, ningún gobernante, que tengan desde los niños en el espacio universitario, que se recree el tema democrático para tener esta visión crítica y de que no nos vayamos, digamos, con la trampa o con una salida falsa de que alguien en particular nos va a salvar de nuestros problemas. Eso creo que es una prueba que no ha funcionado, experimentos históricos que no han resultado. Lo que hemos visto históricamente es que las sociedades, cuando trabajan en colectivo, suman esfuerzos, generan sinergias, es como se puede avanzar de manera sostenida y desde una visión a largo plazo. Entonces, hay que trabajar con nuestra democracia, hay que discutirla. No hay un proyecto. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de diferentes elementos. Repito, ya para cerrar, mayor exigencia de cuentas, mayor rendición de cuentas, mejores instituciones, mejores procedimientos, mayor participación y, por supuesto, esto es un ida y vuelta. No solamente es a los gobernantes, a las instancias públicas, sino también a los ciudadanos tenemos que exigirles más esa corresponsabilidad para fomentar y consolidar nuestra democracia. Muchas gracias por este espacio y gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Moisés, por compartir tu conocimiento experto, ¿no? Tomamos en cuenta todas las aportaciones que nos has compartido. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a nuestra amiga, la diputada Mara Robles. Ella tiene una larga experiencia en la función pública, desde ser secretaria de Educación en el gobierno del Distrito Federal. Ha tenido una larga trayectoria también e importante trayectoria en la universidad, ¿no? Desde ser rectora del Centro Universitario hasta directora del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara. Hoy actualmente diputada, ¿no? Y ha sido presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Bienvenida, Mara, adelante. Muchísimas gracias, querido Cristian, por la invitación. Querido rector, muchas gracias por ser nuestro anfitrión. Saludos a Moisés, a Maximiliano y a Anel. Bueno, he puesto mi cronómetro, ahora que en el Congreso me traen a raya, estoy acostumbrada a decir rápido y a la primera lo que quiero decir. Me parece que la democracia tenía solamente un propósito: demos pueblo, kratos poder, el poder al pueblo. Y que, como han explicado de manera docta ustedes tres, le fuimos agregando adjetivos a la manera de lo que en su momento señaló Krause, que era democracia sin adjetivos. Yo creo que ahora es imposible desligar la noción de democracia de la de desarrollo, porque la ciudadanía espera solución a sus problemas una vez que ha votado y que los votos contaron y se contaron, que para 1988 era nuestra demanda principal. Recuerden que en México tenemos una larguísima y penosa historia de fraudes electorales y que haberlos erradicado es una conquista que no podemos menospreciar, y que en ese sentido institutos como el Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el Instituto Nacional Electoral deben ser respetados y blindados de las tentaciones autoritarias tanto del Poder Ejecutivo federal como estatal. Mientras nosotros mantengamos una verticalidad en la defensa de las instituciones electorales
para que los votos cuenten y se cuenten. De cualquier manera, estamos del otro lado. Pero ya sabemos que no es suficiente. Y en ese sentido, yo quisiera hablar de dos requisitos que me parecen fundamentales para que la democracia genere desarrollo y sea efectiva. En primer lugar, el equilibrio de poderes. Mientras no hagamos valer la obligación constitucional e internacional de que el poder ejecutivo sea acotado en sus funciones por los congresos de los estados o por las cámaras de diputados, estamos condenados a la ineptitud, porque la labor de vigilancia, de supervisión, de fiscalización, de control, de evaluación de los congresos no están hechas para obstaculizar o para boicotear al poder. Por el contrario, estamos ahí para, con esa representación popular, obligar a que los recursos se gasten no solamente con probidad, sino con eficiencia y efectividad. Y un presupuesto público, tanto en el estado de Jalisco como en el país, que no es sujeto a evaluación real y a fiscalización, no solamente tiene el riesgo de corromperse, sino el riesgo de ser inútil. En el estado de Jalisco, el Congreso aprobó, por ejemplo, una deuda de 11,000 millones de pesos, que no es poca cosa. Y esta deuda tiene que ser no solamente fiscalizada para garantizar que los recursos se ejercieron con honestidad, sino además tiene que saberse si resolvió los problemas o no. En ese sentido, los diputados tenemos un papel muy importante que jugar, por ejemplo, haciendo valer un artículo del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco donde dice que tendrá que presentarse una evaluación de impacto de la deuda, es decir, si generó o no más empleos y de qué calidad, y si resolvió los problemas de fondo a los que se pretendía atender con esta deuda. Entonces, por un lado, equilibrio de poderes para que pueda haber efectividad en el ejercicio de gobierno. Y esto tiene todo que ver con la democracia, porque es la representación popular la que tiene que hacer valer ese balance. Diputados subyugados, diputados defenestrados, diputados obligados a decir que sí a todo lo que quiera cualquier poder ejecutivo, están incumpliendo su deber constitucional y traicionando a la gente que votó por nosotros. Entonces, equilibrio de poderes para controlar, evaluar y fiscalizar y darle elementos a la democracia para que sea efectiva y genere desarrollo. Por supuesto, un poder judicial también independiente para que brinde justicia pronta y expedita y para que no se preste a que se viole la ley y entonces no se logre también efectividad en este propósito fundamental, que es brindar legalidad y certeza jurídica a los ciudadanos. Y la otra parte que tiene que ver, desde mi punto de vista, con lograr efectividad de la democracia para el desarrollo, es el respeto a la autonomía universitaria. Las universidades tienen que tener libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de expresión y ejercer su derecho al autogobierno. ¿Para qué? Precisamente para poder estar por encima de los vaivenes del poder, tanto de izquierda como de derecha, del populismo o del neoliberalismo, de los Chicago Boys o de los regímenes totalitarios de izquierda. Es decir, la autonomía universitaria tiene que garantizar que en las universidades se brinde conocimiento científico sin prejuicios y que el único Dios, incluso a cuestionar, sea el conocimiento científico. De otra manera, perdemos lo fundamental y con eso lo perdimos todo. En la Universidad de Guadalajara, en este momento, efectivamente, enfrentamos un embate terrible en contra de la construcción de un museo de ciencias ambientales. Háganme favor, cuando precisamente la pandemia nos ha mostrado claramente que ese terrible desequilibrio de naturaleza y sociedad nos está llevando a esta crisis de salud pública y económica sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que lograr que la autonomía universitaria sea entendida no como extraterritorialidad, no como impunidad, sino que al contrario, el ejercicio de la autonomía universitaria signifique verticalidad en el uso de los recursos públicos, ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas. Es decir, las universidades tienen que ser vistas como claustro, precisamente como algo que contribuye a la sociedad, pero que se pone parámetros de rendimiento mucho más altos que el resto de las instituciones para poder tener
no solo la calidad moral, sino la calidad científica para poder opinar sobre los recursos públicos con la jetatura de alguien que no se partidiza, que toma partido sobre causas de la humanidad, pero no por ello toma partido en el sentido de facción. En fin, entonces lo que yo quiero decir es que para que la democracia sea factor de desarrollo, tiene que haber equilibrio de poderes y autonomía universitaria. Y desafortunadamente, no basta con que estos conceptos estén plasmados en las constituciones. Como ustedes dijeron, se tienen que defender diario, pero no es extraño. El Poder Ejecutivo, y como ha dicho Cristian, yo he tenido la oportunidad de ser secretaria del gabinete de la capital de la República, el Poder Ejecutivo tiene mucho poder, porque tiene el ejercicio del presupuesto, tiene el liderazgo político. De tal manera no es que las personas sean malas o buenas, son pecadores estándar, como decía Castillo Peraza. El poder tiende a ensancharse y tiende a querer más, y por eso los equilibrios son lo fundamental, tanto en el poder legislativo, en el poder judicial, como a través de la autonomía de las universidades. Y como son las 13 horas con 2 minutos, y yo tengo 7 minutos 46 segundos en el uso de la palabra, esa sería mi conclusión. Para que haya democracia, para el desarrollo, equilibrio de poderes y autonomía universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara, por tu aportación siempre muy interesante, como la de todos los colegas. Y bueno, en atención a los tiempos pactados y a su importante agenda, salvo las palabras finales que quiera decir nuestro amigo, el maestro Gustavo, de mi parte no resta más que agradecer su atención, su espacio, su tiempo y reiterarles nuestra amistad y respeto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Solamente en consonancia con lo que se mencionó, pues hacerles un reconocimiento por parte del CUSEA, felicitarles por su claridad, por sus planteamientos, y nos queda la tarea de seguir desde todos los frentes, la academia, en el ámbito legislativo, las instituciones al servicio del Estado, como es nuestro sistema estatal anticorrupción, y de todos los espacios, seguir haciendo de este ejercicio de la democracia contribuciones hacia el desarrollo. Gracias por acompañarnos y les deseo lo mejor. Ya saben que la Universidad de Guadalajara y CUSEA, que por cierto decimos que CUSEA es el mejor lugar para el talento, y una vez más lo ratificamos con este excelente panel. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Thank you.